ya en cuenta regresiva para el día de las elecciones. De aquí ya solamente nos quedan 16 días. ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo va esa propuesta? ¿Qué dicen los ecuatorianos? Porque el hecho de ser candidato a la Asamblea Nacional, pues hay que recorrer, abogado. Bueno, nos ayuda con esta información. Sí, con mucho gusto. Obviamente, el país necesita de que los candidatos sean implícitos y también explícitos, implícitos en el asunto de medios de comunicación, de la tecnología digital, pero también explícitos en el sentido de ir y buscar a la gente, sabes cuál es nuestra propuesta clara, cuáles son las propuestas hoy en día efectivas y por el corto tiempo que tenemos, apenas en 18 meses, es decir, poder cambiar esa estructura que anhelamos que así sea, ¿no? Con la ayuda de todas y todos los ecuatorianos. Importante. Ahora, abogado, no sé si usted nos ayuda indicando cuál es el movimiento, el partido político, cuál es el presidenciable en su lista, por favor. Puesto que sí. A ver, la lista a la que represento es la lista 33. El nombre es Reto Renovación Total, eso significa las siglas de nuestro movimiento. Nuestro principal para candidato a presidente de la República es el ingeniero Javier Herbas. Luz Marina Vega es una médico indígena que también está de candidata a la vicepresidencia, y Eduardo Sánchez a primer candidato asambleísta nacional. Justamente estas personas son las que representamos en la papeleta principal de nuestro movimiento. Nos definimos como un movimiento socialdemócrata en el que no tenemos extrema izquierda ni derecha, sino justamente estamos alineados al centro dentro de esto para poder nosotros tener la oportunidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, o los extremistas, los extremos del uno o otro movimiento, y poderlos derrumbar. Ahora recordemos, Giovanni, una cosa bastante clara. Tenemos tan poco tiempo en el que las propuestas tienen que ser claras y que se puedan cumplir, porque muchos candidatos van a ofrecer maravillas y media como en toda campaña. Y por eso es que ya las personas que no nos gusta realmente participar en política, hemos tenido que hacerlo con propuestas claras. Ya tuvimos una Asamblea Nacional realmente que fue vergonzosa para el país, que no ha dado resultado alguno, igual que la parte presidencial. Entonces, en ese sentido, es hora de hacer propuestas claras, pero que se puedan cumplir, que no sean simplemente ofrecimientos de campaña para conquistar votos, sino que se puedan cumplir en este tiempo tan corto, que son 18 meses apenas de campaña. ¿Y cuáles serían esas propuestas claras que usted manifiesta, abogado? Porque, como usted lo dice, pues serían 18 meses de trabajo, pero más allá del trabajo que sería en ese tiempo, es cómo llegar con esa claridad de una propuesta, como usted lo manifiesta, en estos 16 días de campaña. Por supuesto que sí. A ver, nosotros tenemos un principio triádico, se llama SOS. ¿Qué significa este principio triádico que es SOS? Seguridad, obras y salud. Aparte de que es un signo universal de auxilio. Ecuador necesita de un auxilio. En seguridad, pues creo que es evidente para todos los ecuatorianos todo lo que está pasando, no en un solo lugar, en todo el Ecuador estamos viviendo esta ola de inseguridad. La solución no es incrementar policías, ni militares, ni estados de emergencia. La solución es de que sea una parte de seguridad integral, en el que todos los estamentos del Estado inviertan justamente para que no haya este desvío hacia los grupos de delincuencia organizada. Porque es muy fácil, Giovanni, decir vamos a aumentar 1,000 policías, 2,000, 5,000, 20,000 policías. Podremos poner un policía por cada ecuatoriano y seguirá habiendo delincuencia, mientras no solucionamos la parte económica y la parte social especialmente. Esto en relación a seguridad, que es un tema muy largo, que es muy complejo, y obviamente la idea acá es de que en obras emergentes se nos viene un fenómeno del niño. Nadie ha hablado sobre qué propuestas claras se tiene para hacer esto, pero obras emergentes que se puedan hacer. Por ejemplo, nos han dicho muchos candidatos, sí, es que tenemos que hacer una readecuación de todo el sistema de construcción de carreteras. Construcción de carreteras, recuperar las carreteras que se perdieron, que hay que reconocer.
En tiempos pasados tuvieron carreteras muy buenas, pero no se dio el mantenimiento y las dejaron destruir. En este sentido, ¿cuál es la idea? De que lo que sí se puede hacer son obras emergentes cortas, por ejemplo, limpiezas de drenaje de canales, evitar erosión en la parte de lo que es la Sierra Central, la Sierra Norte, que nosotros conocemos y que somos y venimos de por allá, conocemos cómo funciona y cómo toda esta tierra, estos sedimentos bajan con las lluvias que se pueden venir por el fenómeno del Niño. Tenemos que hacer una protección inmediata que sí se puede hacer a través del Ministerio de Salud Pública, a través del MIES, y hacer albergues de acogida y tener una predisposición para poder dar atención inmediata, obviamente con ayuda nacional e internacional de las ONGs que puedan contribuir en este medio de lo que serían las obras emergentes. Y en la salud, pues obviamente tenemos grupos mafiosos enquistados en la salud. Y eso hay que derivar. ¿Cómo solucionar el problema de salud? Reaperturando subcentros de salud que se los cerraron, cuando la salud era emergente. Incrementando los hospitales. ¿Qué es lo que pasa? En los hospitales ahora, que son de ciudades pequeñas, te envían a las ciudades grandes y hay una sobrepoblación de personas enfermas que no hay médicos para que los atiendan. ¿Pero por qué? Por la falta de redistribución. Del sector rural tienen que sacarlos a las ciudades y de las ciudades más pequeñas exportar, perdón el término, a los pacientes, a Guayaquil, a Quito, a Cuenca, dependiendo de la complejidad. Abastecer a estos centros hospitalarios, pero comprando medicinas directas y equipos tecnológicos de primera instancia, justamente en estos sectores. Eso es lo que se debe hacer en salud, obras y seguridad. Importante, y esta es la situación global prácticamente del movimiento político de ustedes, la propuesta nacional. Ahora, usted como candidato, me imagino que también tiene algunas propuestas para dar a conocer y que la ciudadanía vaya teniendo ese conocimiento de qué es lo que quiere usted hacer en la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí, Giovanni. Los asambleístas tenemos solamente dos factores. Nosotros no podemos andar ofreciendo que vamos a cumplir con obras, con esto, con el otro, sino dos factores esenciales: fiscalización y legislación. No tenemos más. Dentro de eso, tenemos que dedicarnos exactamente a lo que la Constitución y las leyes nos obligan, es decir, fiscalizar y legislar. ¿Qué tenemos que hacer en un país que es hipernormativo? Aquí todo el mundo te dice, vamos a hacer leyes de esto, vamos a hacer leyes del otro, vamos a hacer leyes de lo otro. Tenemos leyes, lo que pasa es que no las aplican como deben aplicarlas. Y las que son existentes, conocemos y no se hace nada. Por ejemplo, estamos en una época electoral. Sabemos que hay sanción electoral de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no sanciona el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral cuando se están incumpliendo muchísimas cosas? Hay candidatos que están en plenas funciones de prefectos, de alcaldes y están saliendo a hacer campaña. A vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral, nadie dice nada. Apenas el que ha puesto un voto de protesta y ha dicho el país hay que respetarlo, es Aquiles Álvarez en Guayaquil, que dijo, esto no se puede destruir. Si no lo hacen los señores del Consejo Nacional Electoral, nosotros lo vamos a hacer. Y ha sido respetado. Incluso el mismo Rafael Correa le mandó una carta de felicitación y le escribió un Twitter diciéndole que le felicita porque se debe hacer cumplir la ley. En ese sentido, nosotros no tenemos rivalidad con ningún partido político, con nadie. En ese sentido, lo que debemos pensar es que tenemos 18 millones de ecuatorianos que urgentemente necesitamos un cambio estructural. Como Carlos Cárdenas y candidato asambleísta nacional, por ejemplo, ¿qué tenemos? Es la propuesta al agro. Yo me encuentro ahora en una provincia, pasado por la provincia bolivarense, pasado en San Miguel de Bolívar, pero emigré acá a la provincia de Los Ríos. La provincia de Los Ríos es una provincia eminentemente agrícola. Y nosotros ya hemos presentado en este momento un proyecto que es el COIA, que es el Código Orgánico Integral Agropecuario, para que no se haga solamente una situación a la vez, sino que conjunte a todos los organismos del Estado y que dirija la mirada hacia el agro. Tenemos un presidente, un candidato a presidente, que es Javier Herbas, que es agricultor, que conoce de cuál es el sistema y el sentido a guiarse, y de que dejar de la explotación, que tenemos poco tiempo para explotar petróleo, para explotar oro, y esa mecánica extractivista, no es que no la necesitamos, por supuesto que la necesitamos, pero tiene que irse normando en relación a que nosotros podamos, en el largo plazo,
pasar ese tiempo al agro, invertir en el agro y que se exporten las cosas y que eso supla a lo que se quiere seguir contaminando y en la etapa extractivista. ¿Que es necesario este momento? Sí, porque sería falso decir que no se necesita tener una parte extractiva de minería, de petróleo, en el Ecuador en este momento, porque eso nos va a crear un déficit fiscal superior. Pero nosotros tenemos que ir hacia ese punto. Esas son las cosas que inmediatamente las queremos hacer y las podemos hacer bajo legislación clara. Ahora, me imagino que el candidato Hervás y todo el equipo de candidatos a nivel nacional tienen sus ayudantes, tienen sus asesores, están trabajando en mesas de trabajo, porque esto hace de que, como usted lo manifiesta y el pueblo ecuatoriano sabe que es muy poco tiempo lo que van a estar en funciones, entonces necesitan de apoyo de mucha gente. Ustedes estarán de puertas abiertas, a escuchar, a dialogar, a mantener ese contacto con la ciudadanía para apreciar sus inquietudes. Giovanni, por supuesto que sí. Una de las deficiencias que ha tenido los dos últimos gobiernos que hemos pasado es no escuchar las necesidades del pueblo. Y obviamente los mandantes, que es el pueblo ecuatoriano, son aquellos que conocen la necesidad real de primera instancia. Estar sentado en un sillón cómodamente y desde ahí hacer leyes, cualquiera puede hacerlo, pero la vivencia diaria tiene que irse acomodando a eso. Y eso tiene que conocer los legisladores, y eso tiene que saber los legisladores. ¿Por qué? Porque esa es la razón fundamental de ser legislador en el Ecuador y de que la Asamblea Nacional tenga ese papel fundamental de ser el representante de los ecuatorianos ante el Ejecutivo. Recordemos que es el primer poder del Estado, pero ha sido el peor de los poderes últimamente, en el que hay que sentarse a dialogar con otros movimientos y partidos políticos. Por supuesto que sí, porque la oposición que sea en este sentido clara y favorable al pueblo ecuatoriano, bienvenida sea, pero no una oposición ciega, necia y que se oponga a todo, sin embargo, a que eso vaya en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, esa es nuestra propuesta directa, de que tenemos que escuchar a los actores políticos y también al pueblo ecuatoriano, porque hay mucha gente que lo único que no le han dado es la oportunidad de poder manifestarse lo valioso que es como aportación directa al Ecuador. Ahora, usted en el recorrido, y especialmente en la provincia de Los Ríos, debe notar que la ciudadanía recurrentemente le debe manifestar a usted la situación que está viviendo, y ahí es donde necesita esa mano del legislador. El tema en Los Ríos, como usted conoce, y la mayor parte de riocenses, es la inseguridad. Y yo creo que allá tiene que apuntar alguna reforma inmediata, abogado. Giovanni, recordemos que yo soy representante de la Asamblea Nacional. Obviamente me preocupa la provincia donde vivo, pero recordemos que esto no es solamente en la provincia de Los Ríos, es a nivel nacional. Pero mientras no se ejecuten políticas para seguridad integrales, no va a pasar absolutamente nada. Todo el mundo te dice, sí, hay que aumentar policías, hay que aumentar videovigilancia, hay que aumentar espías. Eso no va a cambiar absolutamente nada. La gente que tiene hambre, que tiene necesidades, va a ser fácilmente absorbible por los grupos de delincuencia organizada. El momento que la delincuencia organizada le ofrece lo que el Estado no le ofrece, la juventud va a ir allá, los adolescentes van a ir allá. Como abogado te puedo decir que tenemos ahora delincuentes de 13, 14, de 12 años, que son sicarios, que son lo que se conoce normalmente gatilleros. ¿Pero por qué? Porque justamente los grupos de delincuencia organizada aprovechan a estos sectores desprotegidos del Estado para poderlos absorber. Un chico de 12 años que no tiene ni qué comer en la casa y que vaya alguien de delincuencia organizada y le ofrezca $500 por asesinar a alguien, por supuesto que lo va a hacer. Si nosotros no miramos y volteamos esa página hacia la seguridad, en que el Estado tiene que ser participativo integralmente, no solamente en el aumento de policías militares y que de la cúpula militar y policial estén bien acomodados y que el pueblo ecuatoriano realmente se esté muriendo de hambre. Mientras eso suceda, no habrá policía ni militares que puedan controlar esta situación. Eso es a escala nacional. No pasa en Babahoyo, no pasa en Los Ríos, pasa en todo el país. Pasa en San Miguel, en Guaranda, en Chimbo, en todo lado.
La propuesta en el ámbito educativo, ¿cuál es la que ustedes están proponiendo al país? Angela Merkel, que fue la primera ministra alemana, alguna vez le preguntaron lo que me estás preguntando en este momento, es una pregunta muy interesante. Y le decían que por qué invierte tanto en educación, porque la ignorancia le salía muy cara, y esa fue la respuesta. Es decir, si nosotros no tenemos un plan de educación integral en este sentido, que es aplicable, es inmediatamente aplicable, y no estamos hablando de que necesitamos 4 años, eso se lo puede aplicar apenas con decisión política clara. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con la educación? ¿Dónde han quedado los valores? Ahora ya hay escuelas fiscales que incluso ni siquiera se reúnen para conversar, para dialogar qué es la familia, cómo se debe estructurar, cómo se deben comportar en la sociedad. Recordemos, cuando nosotros estábamos en la escuela, habían pues normas claras de educación. Nosotros en el campo hemos tenido en retirada escuelas y tenemos que regresar. Ahora, más que nunca, en estos 2 últimos gobiernos, ¿qué es lo que ha pasado? Justamente la ruralidad se ha quedado sin estudios, porque los medios económicos no existen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Potenciar nuevamente las escuelas que había. Incluso las escuelas unitarias. Tú como maestro sabes, Giovanni, bien conoces el tema, de que perfecto, habían todos los grados, pero por lo menos había un profesor y por lo menos estábamos algo aprendiendo. Ahora no aprenden nada. Yo ya no le mando a mi hijo a la escuela porque no tengo para enviar. Hay 2 tipos de analfabetismo dentro del problema que me hablas, que es la educación. El analfabetismo de no saber leer ni escribir y el analfabetismo digital. Y los 2 los estamos practicando en el país. Y tenemos que darle la revolución a eso. Y eso es como simplemente que el gobierno tenga la decisión política de hacer, a través de un decreto ejecutivo. Es tan fácil como eso, que se demorará media hora en firmar. Pero no hay voluntad política. Es lo que falta. A nivel de educación superior. ¿Por qué el Estado tiene que darme eligiendo lo que yo quiero seguir? Y si el Estado sabe que van a salir 200,000 bachilleres y apenas tengo una universidad que me da la oferta de 100,000, ¿y qué van a hacer los 100,000 estudiantes que salieron de ahí? Entonces, ¿es falta de planificación del Estado? Por supuesto. Entonces, a ver, veamos pues como Ministerio de Educación, si van a salir 200,000 estudiantes, tienen que haber 200,000 plazas de universidades. Y tiene que haber el escogitamiento. Por supuesto que el Estado tiene que darle una guía al estudiante. Vea, esta carrera ya está sobrepoblada, ya tenemos muchos abogados, tenemos muchos médicos, tenemos muchos ingenieros. Faltan carreras técnicas. Reabrir los institutos tecnológicos, ¿por qué no? Cuando en 2 años tú ya puedes trabajar y con un título de 3er nivel que ahora te permite. El Estado puede desarrollarse con eso. Claro, porque ahí también el tema de los bachilleres es política nacional, del tema de las universidades que acaba usted de manifestar, abogado Cárdenas. Ahora, la situación es de que la propuesta siempre ha sido, vamos a eliminar el CNESID, vamos a darle más cupos, pero han pasado mucho tiempo y en definitiva, lo que usted dice, hay mucho joven que se ha quedado sin ingresar a la universidad. Justamente, pues ellos tendrían acceso a los institutos tecnológicos y saldrían expertos en carpintería, expertos en soldadura, expertos en mecánica, expertos en microingeniería, expertos ahora en digitalización, que se necesita tanto eso y que tenemos que importar. No tenemos cupo para los bachilleres acá, de Ecuador, pero tenemos que importar de otros países para que nos vengan a dar haciendo lo que bien podemos hacer en el país. Eso es falta de política pública en educación. Y eso lo sabes como maestro, Giovanni, tú tienes el conocimiento y tú lo vives a diario. Entonces, esa política es la que hay que cambiar. ¿Con qué? Con decisión política. Es decir, así de simple. Ahora, otro de los ámbitos de política nacional y la que está en el momento también con dificultades es la situación de la seguridad social. ¿Qué va a pasar en caso de llegar a ser parte del gobierno con Gervas a la presidencia? ¿Cómo manejarían el tema de la seguridad social? La seguridad social, a ver, si hemos trabajado todos estos años, tenemos derecho, y nos dice la Constitución de la República, no lo digo yo, nos dice la Constitución de la República que tenemos el derecho a una vejez digna, a una vida digna, y es más que somos grupos vulnerables, pero lastimosamente se queda en la Constitución. Pero no hay asambleístas que digan, oiga, la Constitución acá dice que esto se tiene que cumplir,
e inmediatamente. ¿Y por qué no se cumple? Simplemente porque lo que hicieron es una caja chica del Seguro Social, la usaron supuestamente para poder invertir en obras que nos iban a dar mucho más dinero y muchos más réditos que tener el dinero depositado que tenía el IES anteriormente. ¿Sí? Como ya se llevaron esa plata ahora tiene que el Estado devolverle al IES y tiene que hacer la aportación del 40% que se hacía. Y está ahí, porque esa plata no es del Estado, esa plata es de los aportantes del IES. Y eso tiene que devolverlo el Estado. Tendrá que hacerse un financiamiento, un refinanciamiento, y tiene que darse. Los jubilados no tienen por qué pagar el mal manejo y el robo de los políticos anteriores. Se lo dijo en una primera instancia y se lo repite ahora. ¿Sí? Esa plata es del pueblo ecuatoriano y de los jubilados. Y la Constitución lo dice, son grupos vulnerables. Tiene que respetarse esta situación. Al ser un grupo vulnerable es de inmediata atención. Pero acá los políticos que hemos tenido hasta ahora se han olvidado de esta situación. Es el momento de hacer cumplir la Constitución. Recuerda, Giovanni, que el primer juramento que hacen los políticos al posesionarse es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y si ellos bajo juramento incumplen, ¿por qué la Fiscalía no alza en contra de ellos y abren un proceso investigativo? Por perjurio, pues. Porque no les da la gana, perdón el término. ¿Sí? Pero eso se llama perjurio y es un delito. ¿Y por qué no los meten presos si ellos juraron eso? Ahora, una propuesta es de aumentar los años para la jubilación. ¿Ustedes continuarían con esa propuesta? Tal vez. Para nada, para nada. ¿Por qué tenemos que aumentar años? Entonces ya jubilémonos a los 100 años. Es ilógico, y te digo por qué, porque la Constitución así lo establece. Los derechos son progresivos, no regresivos. ¿Sí? Es decir, yo tengo derecho a tener una vida digna cuando estoy vivo, pues. No voy a tener derecho a jubilarme a los 85 años porque se les ocurrió a los jóvenes sacar la plata del IES y llevársela a otro lado y no dejarla donde estaba, donde había una capacidad de endeudamiento incluso, por tener ese dinero ahí. Y se la llevaron. Hicieron caja chica de eso. Y después le quitaron el 40% de aportación que tenía obligatoria el Estado hacia el IES. ¿Sí? Y se llevaron una plata que no era de ellos. Entonces, en ese sentido, las cosas son claras y no hay por dónde desviarse porque la Constitución y las leyes así lo dicen. Importante. Ahora, abogado Cárdenas, quisiéramos que usted nos comente quién encabeza la lista de asambleístas nacionales en la que está usted. Así es. Quien encabeza la lista de asambleístas nacionales es el ingeniero Eduardo Sánchez. Justamente, él también, sus raíces son bolivarenses, sus abuelos y sus padres fueron de la Magdalena, de Bolívar. Un gusto saludarles a todos los pobladores de ahí. Él es quien encabeza nuestra lista de asambleístas nacionales y él está a cargo dentro de esta papeleta electoral. ¿En qué puesto está usted, abogado? Yo estoy en el 7º puesto. Ahí es de 15 asambleístas nacionales que hay. Claro. Muy bien, abogado, yo quiero agradecerle por participar con nosotros, por habernos brindado estas declaraciones, estas propuestas, estos mensajes que usted nos ha dado. Le dejamos en la parte final. Lógicamente, esperamos a futuro tener un nuevo diálogo con usted, abogado. En la parte final. Gracias, pues siempre y cuando ustedes me permitan, siempre será un gusto estar con ustedes. Es muy difícil estar acá del otro lado, ¿no? Siempre yo he estado entrevistando, ahora me están entrevistando. En ese sentido, quiero agradecerles a ustedes como medio de comunicación, a todas y todos quienes nos escuchan, y pues decirles, ¿no? No importa quién gane, pero quien lo haga, que simplemente tenga una prioridad bastante clara, que somos Ecuador, que el único partido político que nos interesa hoy en día, ni siquiera es el mío, es el partido de Ecuador. Ya el país no soporta más esta situación, y por eso es que tenemos que ahora ser actores políticos, de pronto a gente que ni siquiera le gusta, como yo, de la participación política, directa. Pero en ese sentido necesitamos cambiar el país, necesitamos ese SOS, con Javier Hervas que está encabezando la lista como agricultor, el único agricultor de nuestra lista, Luz Marina Vega, quien es una médico indígena, con Eduardo Sánchez, con quienes está hablando en este momento, tenemos esa visión de querer ayudar y contribuir al cambio del país. Ya no necesitamos más divisiones políticas, ¿no?
que eres de este partido o eres del otro partido, o eres de izquierda o eres de derecha, si no, no eres parte del Ecuador. Todos somos ecuatorianos y tenemos que respetar nuestra diferente ideología. Por ese cambio estructural, esta vez les invito a votar por la lista 33, con Javier Hervas a la presidencia. Y muchas gracias por tu entrevista, gracias a Radio Espacio y a todas y todos quienes nos han escuchado. Gracias, ha estado con nosotros el abogado Carlos Cárdenas, candidato a asambleísta nacional. Vamos a la pausa publicitaria y volvemos en un instante. Inicio del espacio publicitario.